días por si alguien se ha incorporado después. A mí me alegra mucho este encuentro por Zoom en esta mañana, porque hoy nos convoca, como sabéis, la presentación del Directorio para la Catequesis. Es el tercer directorio general. El primero, como sabéis, tuvo lugar después del concilio. El segundo, después del catecismo, y que todos tenemos en mente porque lo hemos estudiado y lo hemos reflexionado en muchas ocasiones. Y ahora vivimos tiempos de grandes envergaduras, como para que tenga lugar este tercer directorio. Seguramente necesitamos en nuestra acción pastoral y particularmente en la situación de pandemia que estamos viviendo, centrar nuestros esfuerzos pastorales en las tareas fundamentales. Y a mi modo de ver no cabe duda de que la catequesis es una tarea fundamental de la Iglesia. Por eso me parece muy acertado que nuestros compañeros responsables de la formación del clero nos hayan convocado para que en esta mañana reflexionemos juntos sobre uno de los pilares básicos y esenciales de la vida y de la acción pastoral de la Iglesia. Vamos a abordar la presentación del Directorio para la Catequesis con dos grandes partes en las que he dividido mi ponencia. Una primera parte que se trata de una visión global para justificar por qué la edición de un nuevo directorio, y una segunda más centrada en la estructura y el contenido, es decir, una segunda más descriptiva. Luego ya tendremos tiempo también para el diálogo. Comenzamos, por tanto, con la primera parte. Al comenzar esta primera parte, me gustaría comenzar con un vídeo muy breve, para que sean las palabras de Monseñor Rino Fisichella, que como sabéis es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que sean sus palabras quienes abran esta ponencia. Van a ser unas palabras en italiano, pero que nadie se asuste porque se entienden perfectamente y sobre todo porque es un vídeo de 1 minuto y medio. Damos paso al vídeo y vamos a escucharlo. Il direttorio che presentiamo è certamente un momento importante per la vita della Chiesa. In continuità con gli altri 2 direttori che lo hanno preceduto, questo si qualifica per una intensa azione che lega la catechesi con l'evangelizzazione. La catechesi è una tappa del grande processo dell'evangelizzazione e quindi deve assumere in sé anche tutte le caratteristiche peculiari dell'evangelizzazione. Come Papa Francesco ci ha detto, diventa una catechesi cherigmatica, fa cioè del primo annuncio di Gesù Cristo, non da intendere a livello temporale, quanto piuttosto qualitativo. Il primo annuncio, cioè la capacità di porre Gesù Cristo sempre al centro, all'inizio, nel cuore della catechesi, perché in questo modo riusciamo anche a diventare persone che vivono quanto imparano, ma soprattutto sanno che la catechesi non è soltanto e non può essere un atto teorico. La catechesi non è un andare a scuola. La catechesi è piuttosto un inserirsi sempre di più nella vita della comunità cristiana e quindi vivere questo momento come un inizio continuo, una capacità attraverso la quale la vita di fede, il desiderio di conoscere Gesù diventa un'esigenza per portarlo sempre di più all'interno della nostra vita personale e quindi a renderci capaci di testimoniarlo. Una catechesi cherigmatica e quindi una catechesi che si fa veicolo di evangelizzazione. Bien, pues como hemos escuchado, que ahora sí se ha oído bien, Rino Fisichella señala con claridad que estamos ante un directorio en continuidad con los 2 anteriores. Eso es muy importante. Todos conocemos la trayectoria, el itinerario. Primero, el Directorio Catequístico General de 1971. En segundo lugar, el de 1997, el Directorio General para la Catequesis. Y en tercer lugar, el Directorio para la Catequesis del año 2020, que es el que tenemos ahora entre manos para esta presentación. En el itinerario de estos 3 directorios generales es importante recordar que el primero surge después del concilio, donde se ve la necesidad de un directorio que regulase todo. Posteriormente llega el directorio de 1997, que fue
heredero de Evangelii Nunciandi, de Catequesis Tradendae y especialmente de un momento privilegiado, el Catecismo de la Iglesia Católica. Este Directorio General para la Catequesis ofrece una perfecta síntesis de todo cuanto hay que contemplar en la acción catequética en su ser, saber y saber hacer. En España dio lugar a la actualización de los catecismos de iniciación cristiana, a la luz de su referente, el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso decía que en España el Directorio General para la Catequesis de 1997 dio lugar a la actualización de los catecismos de la iniciación cristiana a la luz de su referente, el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, como todos sabemos, desde el año 2008 hasta el 2019 se han elaborado los actuales catecismos que los tenemos actualmente en la pantalla, que los tenemos ahora mismo en la pantalla. El primero, Mi encuentro con el Señor, como sabéis, para el despertar religioso e iniciación en la fe. El segundo, el central, Jesús es el Señor, para la iniciación sacramental. Y finalmente, el último, Testigos del Señor, para la personalización de la fe. Y ahora sí, 23 años después, llega este Directorio para la Catequesis, que ahora tenemos en la pantalla, que yo ya lo tengo, evidentemente, y seguro que muchos de vosotros ya lo tenéis también y lo habéis comprado y habéis empezado ya a leer. Ojalá esta reflexión y esta ponencia sirva sobre todo para motivaros a tenerlo y a empezar a estudiarlo y a releerlo, porque yo creo que es un instrumento muy importante y muy válido para el momento actual. Decía que ha llegado 23 años después del anterior, y el hecho, a mi entender, más decisivo para su redacción está en el nuevo ámbito en el que la catequesis se sitúa en el momento actual, como veremos más adelante. También han sido decisivos para su elaboración algunos acontecimientos que los tenemos muy cercanos, como los últimos sínodos, que han señalado nuevos ámbitos y acentos para la evangelización y la catequesis. Nada es tan decisivo como lo primero que os ha aparecido en la pantalla, el sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe del año 2012 y la consiguiente exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 2013 del Papa Francisco y su posterior magisterio. De un modo especial, no podemos olvidar el sínodo sobre la familia y el de los jóvenes. Ambos dieron lugar a las exhortaciones apostólicas Amoris Laetitia y Christus Vivit. Sabemos que el Papa Francisco subraya insistentemente la dimensión misionera. Pretende que esta lectura misionera sea una forma de convertir la propia catequesis desde el subrayado misionero. Todos recordamos, tenemos muy cercano, el número 15 de Evangelii Gaudium, donde el Papa nos dice que él quiere y que todos pasemos de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. La dimensión y el subrayado misionero, como vamos a ir recordando en múltiples ocasiones a lo largo de esta mañana, subrayan, tienen una dimensión transversal y esencial en el nuevo directorio. El Papa firma este directorio el día 23 de marzo del año 2020 en la memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo, un paisano nuestro, un español nacido en Valladolid, que llegó a ser obispo de Lima y que fue un gran evangelizador. Es inspirador que casualmente, porque se señaló que fue casualidad, pero que se firmase este directorio en la memoria de un obispo muy preocupado por la catequesis. Después, el día 25 de junio de 2020, como sabemos, la dirección del Consejo Pontificio presenta oficialmente el directorio. Se presenta en Roma y solamente en italiano, y se recomienda a las conferencias episcopales que hagan la traducción propia. La traducción en castellano nos ha tardado un poco, es la verdad, pero ya la tenemos con nosotros y prácticamente la estamos estudiando y trabajando en este momento. Es muy interesante en esta traducción en castellano el índice general y comprobar cómo al final hay un índice más detallado, lo veremos en la segunda parte en la estructura. Además, la traducción española ofrece también al final del todo algo que es interesante para nuestra práctica catequética, los esquemas que recogen todo el proceso evangelizador desde los catecismos de la Conferencia Episcopal Española. Bien, pues vamos avanzando y lo primero que nos preguntamos,
desde este directorio es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad que tiene el directorio? Me parece importante tenerlo en cuenta porque la finalidad concreta es ofrecer los principios teológicos, pastorales, básicos que fundamentan la catequesis y ofrecer los criterios generales para la orientación catequética y la acción catequética. Debemos tener desde el principio claro que no es un manual de catequética que pretenda tratar exhaustivamente todos los temas. El directorio ofrece directrices, criterios y líneas generales. La aplicación de estos criterios corresponde a las conferencias episcopales y a las iglesias particulares. Es, por tanto, un texto de referencia y un instrumento para que se elaboren directorios nacionales y locales. Asimismo, se dice textualmente en el número 10. Tenemos ya en pantalla a quienes está dirigido. Tenemos, lógicamente, que está dirigido a los obispos. No podemos olvidar que ellos son los primeros catequistas en el pueblo de Dios. Está dirigido a las conferencias episcopales, a los sacerdotes, diáconos consagrados y a los miles de catequistas que en el mundo entero están en primera línea en esa acción catequética. Bien, visto esto, me parece a mí muy importante que nos centremos ahora, pasamos en las claves que constituyen la trama principal de este directorio. Mirad, yo creo, por eso esta primera parte de la visión global, que es muy importante, antes de detenernos en su estructura, cuáles son las 6 claves, porque esas 6 claves constituyen la trama principal. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Estas 6 claves aparecen con claridad en el número 4 del directorio y en ella, en esas 6 claves, están presentes las 6 de manera transversal a lo largo del mismo. La primera, como tenemos ya en pantalla, es que el directorio subraya la primacía de la misión de las personas divinas. Se reafirma en concreto la plena confianza y el protagonismo del Espíritu Santo. Estamos en la primera solamente, ¿eh? Al subrayar el directorio la acción del Espíritu, quiere que tengamos claro la confianza de que Dios trabaja en las personas de cualquier ámbito. Esa confianza que el Papa Francisco hace que nos resuene con esa expresión, que todos la tenemos en el corazón desde el primer momento. Dios nos primerea. Supone, por tanto, esta primera clave un dinamismo de experiencia espiritual. Este espíritu actúa en el mundo y en el corazón del hombre. Una catequesis meramente didáctica, solo de contenidos, descansaría sobre nosotros, sobre las personas, sobre nuestra propia acción. Pero, en cambio, si se articula desde una dimensión espiritual, en sintonía con el espíritu, nos va a permitir sintonizar con la dimensión sagrada, con la dimensión trascendente. Y así, esa primera clave nos da paso a la segunda. En la segunda clave se subraya que el acto de fe nace del amor que desea conocer más al Señor Jesús. De ahí que la finalidad de la catequesis, en este directorio, como en los 2 anteriores, esté muy clara y sea la misma. La finalidad es el encuentro personal y vivo con Jesucristo. Pasaríamos así a la tercera clave que nos da el directorio, donde se reafirma el papel de la comunidad cristiana como el lugar natural de generación y maduración de la vida cristiana. Tercera clave, por tanto, importante. Y de esta manera pasamos ya a la cuarta clave, donde si tenemos en cuenta el proceso de evangelización y en él que la catequesis es una acción espiritual, se nos indica que los catequistas, en esta clave, deben ser considerados como verdaderos evangelizadores de espíritu, con espíritu. De ahí que se hable de la catequesis como un proceso catequético, litúrgico y espiritual. Y de esta manera pasaríamos a la quinta, que la tenemos ya en pantalla, donde se reconoce en el directorio el papel fundamental de los bautizados. Son sujetos activos en la tarea catequizadora. Es importante, la catequesis no es solo de los catequistas, sino de todos los miembros de la comunidad. Todos deben estar implicados en la misma.
Y así llegamos a la sexta clave, que es la superación en este directorio de toda contraposición entre contenido y método, entre fe y vida. La catequesis es un servicio, está siempre al servicio de la revelación que son obras y palabras. De esta manera, a mí me parecía muy importante ofrecer esas 6 claves, porque desde esas 6 claves podemos pasar ahora al siguiente punto, las características propias para una catequesis renovada. Si nos detenemos en el número 2 del directorio, se explica que para favorecer esta renovación, el Papa Francisco subraya unas características propias que están ya planteadas en Evangelii Gaudium, y que por tanto nos van a sonar a todos. Este directorio las considera de una importancia capital. La primera es la catequesis querigmática. Tenemos que entender, el directorio habla con claridad de una catequesis querigmática que va al mismo corazón de la fe y que es la esencia del mensaje cristiano. El querigma tiene la virtualidad de sacar a la luz y conectar la acción misteriosa con Jesucristo. El querigma es aquí el elemento y el instrumento para ir abriendo hacia lo sagrado en una sociedad actual que está en muchas ocasiones al margen de lo sagrado. En esta catequesis, el querigma no es simplemente la primera etapa de la fe, previa a la catequesis, sino la dimensión constitutiva de la catequesis misma. La centralidad del querigma en todo el directorio se nos indica que ha de estar presente en todas las tareas de la catequesis y en toda la catequesis. Jesucristo te ama, ha dado la vida por ti y ahora está vivo a tu lado, cada día para iluminarte, fortalecerte y liberarte. Por tanto, esta clave, el querigma, debe estar totalmente en nuestras catequesis. Y finalmente, esa segunda columna que tenéis ahí en amarillo, el directorio, en línea, como digo, con Evangelii Gaudium, veis que Evangelii Gaudium está aquí siempre de fondo, nos dice que la catequesis actual la tenemos que entender como una iniciación mistagógica que introduzca al creyente en la comunidad cristiana. Esta catequesis mistagógica debe ser progresiva, dinámica, rica en signos y lenguajes, favorable a la integración de todas las dimensiones de la persona. A veces nosotros, en nuestras catequesis, hemos cogido el lenguaje y hemos cambiado el lenguaje, pero la práctica sigue siendo la misma de hace 30 o 40 años. Debemos plantearnos que si nuestra catequesis es iniciática, ¿en qué se nota que es iniciática? Porque no podemos mantener el contenido anterior con un lenguaje nuevo. Recordemos, el símil bíblico sería lo de vino nuevo en odres viejos. No puede ser. Nuestra catequesis, estamos todavía hablando de esa catequesis mistagógica, debe ser realmente de inspiración catecumenal, es decir, un proceso catequético litúrgico y espiritual. Por tanto, el ministerio de la palabra, el ministerio litúrgico celebrativo sacramental, al servicio de la conversión que es obrada por el Espíritu y la libertad de los sujetos en el seno de la comunidad cristiana. Esto es importantísimo en el directorio. Una catequesis de iniciación cristiana que inicia en la vida y que va transformando todas las dimensiones de la persona. Este directorio insiste en una conversión profunda de la catequesis, que se libre de algunos lazos que impiden su eficacia. Lo decía también en el vídeo Rino Fisichella, que se libre de su esquema escolar, de su vinculación a la recepción exclusiva de los sacramentos y la instrumentalización de los sacramentos en la acción pastoral. El directorio viene a responder de esta manera a un reto antropológico, a la cultura digital, globalización, desdibujamiento del sujeto y al reto de lo sagrado, la pérdida de los valores cristianos. Yo puedo iniciar a las personas, para poner un ejemplo, en que vayan a misa, pero la iniciación litúrgica necesitará siempre una iniciación querigmática para pasar de lo visible a lo invisible. Si no hay una dimensión querigmática,
podemos iniciar en unos contenidos catequéticos, pero no en la cesión personal a Jesucristo. Por tanto, una iniciación catecumenal y mistagógica deben ir siempre unidas. Actualmente, creo, o la catequesis responde al reto antropológico o nuestra gente va pasando por la catequesis, pero ni entran en contacto con el misterio ni se sienten transformados. Y así, teniendo claro esas dos características de la catequesis carismática y la catequesis mistagógica de inspiración catecumenal, el directorio, lo tenemos ya en pantalla, nos presenta dos grandes planos que configuran al mismo. El primer plano es que este directorio es fiel a los acontecimientos de la Iglesia, al magisterio pontificio, lo tenemos ahí, fidelidad al magisterio, y en segundo lugar, el segundo plano, es que este directorio responde a los nuevos retos, al contexto actual, para que la catequesis no aparezca desvinculada de la actividad misionera y evangelizadora de la Iglesia. La catequesis no es una mera metodología, una mera transmisión de contenidos, sino que tiene que responder a los retos que le plantean los nuevos tiempos. Por tanto, fidelidad al magisterio y fidelidad a los tiempos. En la presentación, Monseñor Fisichella expresa con claridad la clave del nuevo directorio, diciendo literalmente en la presentación que él hizo desde Roma, responde al proceso de inculturación que caracteriza en particular a la catequesis y que en nuestros días demanda una atención particular. Vemos una palabra muy conocida para nosotros, la inculturación, que puede ser, parece una palabra vieja, pero que siempre es actual. El directorio que tenemos entre las manos es un directorio al servicio de la inculturación. Bien, y así vamos avanzando para plantearnos ahora lo que tenemos en la pantalla, cómo el nuevo directorio cifra la novedad cultural en dos fenómenos que ahora presentamos. Primero, la cultura digital, y el segundo fenómeno, la globalización de la cultura. Vamos a detenernos un momento en estos dos fenómenos que, como digo, cifra la novedad cultural del directorio. Estos dos fenómenos, la cultura digital y la globalización, se determinan mutuamente y se combinan de tal forma que trae consigo un cambio radical en la vida de las personas. Los instrumentos y medios digitales manifiestan una transformación radical de los comportamientos que inciden tanto en la formación de la identidad personal como en las relaciones interpersonales. Fijaos qué importancia le da este directorio a la cultura digital en la actualidad, que le dedica nada menos que 14 números y además otro apartado después sobre el lenguaje digital. Está en juego, por tanto, una antropología, un nuevo modelo de comunicación y de formación que afecta inevitablemente también a la Iglesia, afecta a las estructuras de la formación. La cultura digital está tocando de raíz la cuestión antropológica. El uso de la tecnología digital se está imponiendo como una nueva cultura, modificando el lenguaje, reelaborando la jerarquía de valores. El directorio subraya en todo momento que la importancia está, fijaos qué interesante, en el sujeto que tenemos delante, no solo en el mensaje y en los contenidos. Todo ello desde la globalización de la cultura. No olvidemos, lo que se hace en Japón ahora mismo está aquí ya, también, en Cáceres. Muchas veces, quienes frecuentan nuestras catequesis no perciben el misterio. Por tanto, lo que tenemos en pantalla es un reto antropológico y un reto a la apertura sagrada. Por eso, vamos avanzando, y desde este reto antropológico se plantea que la Iglesia está en tiempo de misión, lo que he querido plasmar con esa imagen de Fano. Este talante misionero
cohesiona todo el directorio. Un directorio que, iluminado por Evangelii Gaudium, nos dice constantemente que estamos en una nueva etapa evangelizadora. Esta es la intuición fundamental del directorio, la columna vertebral que atraviesa todo el directorio. Quiere asumir lealmente la conversión misionera de la catequesis y que no sea simplemente un lema más, con la esperanza de que así paulatinamente se vayan rompiendo las inercias. O rompemos las inercias para hacer una catequesis nueva de tipo misionero, o estaremos dando una respuesta que no responde a los retos que tenemos delante. Pues esta es la primera parte, la visión global, en la que yo quería detenerme, porque fijaos bien, supongo que ya lo habéis captado, ¿no? Es una primera parte global, pero muy, muy interesante, no solo interesante, es determinante para poder entender ahora la estructura, los contenidos y los capítulos del directorio. Es muy determinante esas 6 claves que manifiestan la trama y también esas características propias que debe tener una catequesis renovada. Y así vamos a pasar a esta segunda parte. Una segunda parte centrada ya en la estructura y en los contenidos. En esta segunda parte vemos perfectamente cómo el directorio apuesta por una estructura renovada y sistemática. En la siguiente imagen que vais a ver en la pantalla, vais a verlo ahora. Vamos a contemplarlo junto al directorio del 97. Mirad, el directorio general para la catequesis del 97, como decía que todos lo hemos estudiado, se dividía en 5 partes y 16 capítulos. El actual directorio se divide en 3 partes y 12 capítulos. Se han concentrado. El de 1997, en cambio, constaba de 291 números y el directorio de 2020 consta de 428. Fijaos bien que nos podía parecer, bueno, con tanto cantidad de números más será pues mucho más grueso. Pues no, cuando lo tengáis entre las manos, quien no lo tenga, que sé que muchos ya lo tenéis, pues veréis que prácticamente el grosor, el tamaño es semejante. ¿Por qué? Se debe en que antes se desarrollaba mucho más y ahora todo está más concentrado. Evidentemente hay más números porque hay mucha novedad de temas que, como iremos avanzando ahora, que en el directorio del 97 pues todavía no se planteaba. Y así tenemos ya en pantalla estas tres grandes partes. Las 3 grandes partes de la estructura del directorio. La primera parte lleva por título, como veis en pantalla, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Esta primera parte plantea los cimientos de todo el camino de la fe. Una cosa muy importante, hay una opción clara desde esta primera parte, desde el primer momento, por situar la catequesis, sé que me repito, pero es que debe ser así, en la misión evangelizadora de la Iglesia. No en la misión educativa, sino en la evangelización. Siempre el talante misionero está englobando todo el directorio. La segunda parte, como veis en pantalla, que se denomina el proceso de la catequesis, en esta segunda parte se entra ya, como vamos a ver ahora, en lo propio de la dinámica de la catequesis, de la dinámica catequética. Y después vemos la tercera parte, que lleva por título la catequesis en las iglesias particulares, donde en esta tercera parte muestra cómo el ministerio de la palabra de Dios toma cuerpo en lo concreto de la vida eclesial. Una cuestión importante, el contenido varía comparado con el directorio anterior, ya que ahora es situado con claridad en clave de inculturación. Pues vamos a ver ahora, parte por parte. Comenzamos con esa primera parte, que está dividida en 4 capítulos, que lo tenéis ahí delante. En la pantalla siempre os va a aparecer, al final de cada enunciado del capítulo,
el capítulo concreto, por si alguien lo quiere ir buscando, ¿no? Ahora los 4 primeros, después ya continuamos con el 5º, 6º, 7º, ¿no? Esta primera parte se divide en esos 4 capítulos. Voy a ir explicando, no leyendo lo que viene en el índice del directorio, sino centrándome especialmente en lo novedoso, porque leerlo lo vamos a ir leyendo y estudiando paulatinamente, todo el mundo individualmente, ¿no? Cada uno en su estudio personal. Entonces, como no podía ser de otra manera, el primer capítulo es la revelación de Dios y su transmisión en la Iglesia. Abren la reflexión sobre la dinámica de la evangelización en el mundo contemporáneo. Asume el desafío de la conversión misionera que corresponde a la catequesis. Es importante, la nueva etapa evangelizadora es leída en clave de nueva evangelización, que pone en el centro, como ya decíamos, a la acción del Espíritu. Todo nos remite a Evangelii Gaudium, hacer que todos los momentos del proceso de evangelización se abran con un dinamismo renovador desde la firme confianza en la acción del Espíritu. Ese es el primer capítulo. El segundo, que lo tenéis ahí en pantalla, la identidad de la catequesis, se aborda describiendo su naturaleza, hasta ahí como en el anterior, su finalidad, sus tareas y sus fuentes. Importante. Desde el inicio de este capítulo se insiste en que el querigma debe estar presente en todo el proceso. Luego, la finalidad está muy clara, como en el anterior, la finalidad es el encuentro personal con Jesucristo. Me llamó mucho la atención que a la hora de abordar las tareas de la catequesis, que si me seguís todos las tenemos en mente siempre, ¿no? Conocer, celebrar, vivir, orar en comunidad y para la misión, 6 tareas, pues llama la atención que aquí, a la hora de abordarla, parece que falta una, falta la 6ª, porque habla solamente de 5. Falta para la misión, no falta. Es que todo el directorio tiene un marcado carácter y subrayado misionero. La opción ha sido de que la misión es transversal a todo este directorio. Bien, vamos avanzando, por tanto, no es un error, sino que nos quedamos en la anterior, Lorena. Quiero decir que vamos avanzando en la explicación. Novedoso es el punto 5º de este segundo capítulo. Recordad, estamos en la identidad de la catequesis. Novedoso, el tema de las fuentes de la catequesis. Comienza indicando que la fuente es la palabra de Dios, que es Jesucristo, y unido a él todo lo demás, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Todo ello servido por el magisterio, palabra que se hace carne en la liturgia, en el testimonio de los santos y los mártires. Finalmente, la teología, la cultura cristiana y la belleza, la via pulcritudinis. Y así estaríamos ya en el capítulo 3, como tenéis en pantalla, donde se aborda ya la identidad del catequista y su formación. Se hace visible y operativo el ministerio eclesial de la catequesis en estos 2 capítulos de esta primera parte. Me llamó mucho la atención, y a vosotros os va a llamar cuando lo comparéis con el del 97, que el catequista y su formación han pasado ahora a la primera parte, si lo comparamos con el anterior. Da mucha importancia este directorio al hecho de que la catequesis la hace el catequista, no los catecismos ni los contenidos. Es dar importancia, al ponerlo en esta primera parte, a aquellas personas que tienen protagonismo principal en la catequesis, los catequistas. Resulta, a mí me encantó, de una belleza impresionante el número 113, que define el catequista con 3 binarios. Fijaos qué 3 binarios, de qué hondura, pero a la vez de qué belleza. Literalmente dice que los catequistas son testigos de la fe y custodios de la memoria de Dios, el primer binario, maestros y mistagogos que introducen en el misterio de Dios, segundo binario, y tercero, acompañantes y educadores. Se nos está indicando que el catequista y su formación son esenciales. La importancia que el directorio da a la formación del catequista queda reflejada también con una belleza exquisita, a mi modo de ver, en los criterios
de formación del número 135, que dice que debe ser el catequista una persona formada de la siguiente manera, con estos criterios: una espiritualidad misionera y evangelizadora, una formación integral, un estilo de acompañamiento, cuarto, una formación coherente para el mundo de hoy, y quinto, un término un poco nuevo para nosotros, la docilitas, que se define como la facilidad y actitud del catequista para aprender, su capacidad para dejarse instruir o enseñar. Todo este recorrido para presentar esta primera parte. Pasamos ahora sí a la segunda parte, que como veis son otros 4 capítulos, pero que ahí en los paréntesis ya los tengo ordenados, ¿no? Sería el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. En primer lugar está el paradigma de referencia, que es la pedagogía de Dios en la historia de la salvación, la pedagogía de la fe. Ese modelo inspira la pedagogía de la Iglesia y la catequesis. En el capítulo quinto, a la luz de este punto referencial, los criterios teológicos para el anuncio del mensaje evangélico son reorganizados y se adaptan a las necesidades de la cultura contemporánea. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica se presenta aquí, en esta segunda parte, se presenta en todo su significado teológico catequético. Es otra novedad. Se presenta aquí el Catecismo señalando que en sí mismo es a un tiempo iluminador de la pedagogía e iluminador del contenido. Un catequista no solo sirve a la revelación con el contenido, sino con el significado teológico catequético del catecismo. Y así estaríamos ya en el capítulo séptimo, la metodología en la catequesis, que se presenta en este capítulo algunas cuestiones metodológicas con referencia, entre otras cosas, al tema de los diversos lenguajes. Sin duda, el tema del lenguaje es una aportación muy interesante de este directorio. Habla primero del lenguaje de la fe, que está compuesto, todos los conocemos, por un lenguaje bíblico, simbólico litúrgico, doctrinal, performativo, centrándose en los santos y mártires. Pero además, en este capítulo de la metodología se habla que el catequista y la catequesis deben atender también al lenguaje narrativo, al lenguaje iconográfico, al lenguaje musical, al lenguaje del arte contemporáneo y, por supuesto, al lenguaje virtual. La segunda parte, que tenemos todavía en la pantalla, se cierra, como veis, con ese capítulo octavo, que es la presentación de la catequesis y los diversos interlocutores. Una novedad importante, ahora no se habla ya de destinatarios, como en el directorio anterior, sino de interlocutores. Por ello, este capítulo es titulado La catequesis en la vida de las personas. A lo largo del mismo hay un intento claro de reafirmar que la catequesis no es solo de niños y adolescentes, muy importante, sino que cada situación de la persona reclama una catequesis. La familia, la catequesis de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, atentos a las novedades, de ancianos, de personas con discapacidad, la catequesis con migrantes, emigrantes, personas en situación de exclusión social, la catequesis para personas privadas de libertad, muy importante todo este añadido y esta novedad. Además, se ha querido ofrecer un análisis de las características generales de esta amplia temática. Lógicamente, está aquí sonando de fondo el eco de los sínodos sobre la familia y de los jóvenes. Bien, pues una vez que hemos descrito esta segunda parte, pasamos a la tercera parte. La tercera parte, que como veis, son otros 4 capítulos. Cada parte contiene 4 capítulos. Estaríamos ya en el 9º, 10º, 11º y en el último, en el 12. Esta tercera parte comienza con las iglesias particulares, con todas sus estancias, indicando que son las iglesias particulares las que hacen presente la tarea de anunciar el Evangelio a los diversos contextos en los que viven. En esta parte se reconoce también la identidad de las iglesias orientales,
que tienen, como sabéis, una tradición catequética propia. Cada comunidad cristiana está invitada a confrontarse con la complejidad del mundo de hoy, que confluyen diversos elementos, diferentes contextos geográficos, escenarios religiosos, tendencias culturales, conforman la identidad de la persona de hoy, a la cual la Iglesia quiere servir. Eso pide un verdadero discernimiento en aras de la propuesta catequética. Por ello, en este capítulo 10º ya del directorio, se detienen una serie de cuestiones que provienen de los escenarios culturales contemporáneos de una sociedad cultural y religiosamente poliédrica. Son estos: la potencialidad, pero también los peligros de la cultura digital, la bioética, la dignidad de la persona, la lucha por la justicia, el compromiso ecológico, el trabajo, la opción por los pobres, etcétera. Temas que pertenecen al gran debate de nuestros años y que evidentemente y acertadamente este directorio los incluye a la hora de tratarlos. Estamos ya en el capítulo 11, que, volviendo a la acción de la Iglesia particular, señala la naturaleza y los criterios teológicos de la inculturación de la fe, que deben reflejarse en la relación de los catecismos, en la redacción, de los catecismos locales. Es un importante capítulo que antes aparecía más de pasada, en el del 97, y que ahora se le da una entidad propia. Para el directorio, la inculturación no es una adaptación a la cultura, sino que es mucho más. La entiende como un camino profundo, global, progresivo, un proceso dinámico. Y como vemos, el directorio en el capítulo 12, en el último, se cierra con la presentación de los organismos que en niveles diversos están al servicio de la catequesis. Bien, pues después de esta estructura, de estas tres grandes partes, donde hemos ido analizando descriptivamente los contenidos, pasamos ya estamos a punto de terminar. Para finalizar, yo creo que sí que es importante tener en cuenta que en la presentación del directorio, por parte del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, se indica, lo que vemos ya en pantalla, que este directorio es un instrumento mejorable. Fijaos qué importante. No pretende ser exhaustivo porque por su naturaleza está destinado a las iglesias particulares para que sean las diócesis quienes se sientan estimuladas y apoyadas en la elaboración de sus propios directorios. Desde aquí, en la presentación de la edición española, don Amadeo Rodríguez Magro, que todos los conocemos, que es muy conocido entre nosotros y que es el actual presidente de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, afirma lo siguiente. Termino con estas palabras de don Amadeo. Afirma, después de decir en esa presentación que la Iglesia en España acoge con gozo este directorio, dice literalmente que este directorio va a marcar el camino a seguir en la misión que se nos encomienda al servicio de la evangelización y la catequesis. He querido terminar con estas palabras de don Amadeo porque si nos indican que este directorio va a ser quien marque el camino a seguir, pues yo espero que esta ponencia y estas pinceladas de presentación del directorio pues pueda, ante todos, motivarnos a todos nosotros a la lectura y al estudio del nuevo directorio que tenemos entre manos. Yo creo que es un instrumento muy válido y realmente debe ser algo importante en nuestras comunidades, en nuestras vidas, para esa catequesis renovada ante los retos y el momento actual que estamos viviendo. Muchísimas gracias desde aquí a todos.